Epístola de San Pablo a los Romanos. Capítulo 16. Recomienda el apóstol a Febe Diaconisa, y saluda particularmente a muchos de los hermanos de Roma, versos del 1 al 16. Los exhorta a que eviten las disensiones, y a que permanezcan en unión y caridad. Versos 17 al 23. Encomiéndalos a la gracia del Señor. Versos 24 al 27. 1. Os encomiendo a Febe nuestra hermana, que está en el servicio de la iglesia de Cencris. 2. Que la recibáis en el Señor como deben los santos. Y la ayudéis en todo lo que os hubiere menester. Porque ella ha asistido a muchos, y a mí en particular. 3. Saludad a Prisca y a Aquila, que trabajaron conmigo en Jesucristo. 4. Los que por mi vida expusieron sus cabezas. Y no lo agradezco yo solo, mas también todas las iglesias de las gentes. 5. Y del mismo modo a la iglesia, que está en su casa. Saludad a Epeneto mi amigo, que es las primicias del Asia en Cristo. 6. Saludad a María, la que trabajó mucho entre vosotros. 7. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes, y cautivos conmigo, los cuales se han señalado en el apostolado, y fueron antes que yo en Cristo. 8. Saludad a Ampliato, a quien amo entrañablemente en el Señor. 9. Saludad a Urbano que ha trabajado conmigo en Jesucristo, y a mi amado Estaquis. 10. Saludad a Apeles, probado en Cristo. 11. Saludad a aquellos, que son de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son en el Señor. 12. Saludad a Trifena y a Trifosa que trabajan en el Señor. Saludad a nuestra amada Pérside, que trabajó mucho en el Señor. 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. 15. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpiade, y a todos los santos, que con ellos están. 16. Saludaos unos a otros en ósculo santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. 17. Y ruégoos, hermanos, que observéis aquellos que causan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su vientre. Y con dulces palabras y con bendiciones engañan los corazones de los sencillos. 19. Mas vuestra obediencia es manifiesta a todos. Por lo cual yo me gozo en vosotros. Mas quiero que seáis sabios en el bien, y simples en el mal. 20. Y el Dios de la paz quebrante presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Salúdaos Timoteo mi coadjutor, y Lucio y Jasón y Sosípatro, mis deudos. 22. Yo Tercio que he escrito esta carta, os saludo en el Señor. 23. Saludaos Cayo, mi huésped, y toda la iglesia. Saludaos Erasto, tesorero de la ciudad, y cuarto hermano. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 25. Y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la manifestación del misterio escondido desde tiempos eternos. 26. El que ahora se ha descubierto por escrituras de profetas, según mandamiento del eterno Dios, declarado a todas las gentes para obedecer a la fe. 27. A Dios que es solo sabio, a Él la honra y la gloria por Jesucristo en los siglos de los siglos. Amén. Comentarios. 1. Os encomiendo a Febe nuestra hermana, que está en el servicio. 1. Que es diaconisa. Las diaconisas eran viudas o vírgenes de edad ya madura, y de una piedad reconocida.
se consagraban al servicio de la Iglesia, no para servir al altar, sino para emplearse con las personas de su sexo en todos aquellos oficios de caridad que ejercían los diáconos con los hombres. De la iglesia de Cencris. 2. Este era un puerto muy célebre en los arrabales de Corinto. 2. Que la recibáis en el Señor como deben los santos. 1. Con aquella caridad y agasajo con que los cristianos deben recibirse y tratarse los unos a los otros. 3. Saludad a Prisca. 1. Texto griego Priscillan, Priscila. Y a Aquila, que trabajaron conmigo en Jesucristo. 2. Por el servicio de Jesucristo. 4. Los que por mi vida expusieron sus cabezas. 1. De estos dos consortes se hace mención en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 2 y 18. No se sabe precisamente en qué ocasión expusieron sus vidas por salvar la del apóstol. Puede ser que fuese en la que acabamos de citar, o en la que se refiere en los mismos Hechos, capítulo 19, puesto que parece cierto que en estas dos ocasiones acompañaban a San Pablo. Y no lo agradezco yo solo, mas también todas las iglesias de las gentes. 2. Que han oído hablar de esta acción tan generosa y tan caritativa. 5. Y del mismo modo a la iglesia, que está en su casa. 1. A todos los fieles que se congregan en su casa para la fracción del pan, para oír la palabra de Dios y para orar. Los cristianos no tenían templos públicos y acudían a casas particulares, donde había mayor comodidad para los ejercicios de piedad y de religión. Saludad a Epeneto mi amigo, que es las primicias de la Asia. 2. En Cristo. 2. Texto griego Teisageas de la Acaya. Que fue uno de los primeros que abrazaron la fe de Jesucristo en la Asia Menor. 6. Saludad a María, la que trabajó mucho entre vosotros. 1. Texto griego y más entre nosotros o para asistirnos. 7. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes. 1. Y cautivos conmigo. 1. Hebreos y de la misma tribu de Benjamín. Es de creer que fuesen marido y mujer. Sus nombres o fueron formados de los que antes tenían, o les fueron puestos de nuevo después de su conversión. No se sabe en qué tiempo ni en qué lugar estuvieron presos con San Pablo, porque no se hace de ello mención en los Hechos de los Apóstoles. Los cuales se han señalado en el apostolado. 2. Y fueron antes que yo en Cristo. 2. Los cuales no solo abrazaron la fe de Jesucristo antes que yo, sino que han procurado convertir a otros, de manera que se han hecho célebres y señalados entre los operarios del Evangelio. 8. Saludad a Ampliato. 1. A quien amo entrañablemente en el Señor. 1. Texto griego Amplian ton agapeiton mu, a amplias mi amado. 10. Saludad a Apeles. 1. Probado en Cristo. 1. Aprobado en Jesucristo, esto es, reconocido por diversas experiencias por un verdadero y fiel cristiano, o por un fiel ministro del Evangelio de Jesucristo. Algunos han creído que este podía ser Apolo de Alejandría, de quien se ha hablado en los Hechos de los Apóstoles. 11. Saludad a aquellos, que son de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso. 1. Que son en el Señor. 1. Se cree que este Narciso era un liberto muy favorecido del emperador Claudio. 12. Saludad a Trifena y a Trifosa. 1. Estas mujeres podían ser dos diaconisas empleadas en el ministerio que dejamos explicado en el versículo 1 de este capítulo, y lo mismo podemos decir de Pérside, a quien por su piedad distingue el apóstol con particulares muestras de cariño. 13. Saludad a Rufo. 1. Este era hijo de Simón Cireneo, según la común tradición fundada en lo que se dice en San Marcos 15, 21. Escogido en el Señor. 2. Hombre de señalada y extraordinaria virtud. Y a su madre y mía. 3. A quien respeto y amo como a mi misma madre, o como si fuera mi madre. 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas. 1. Creen algunos que este Hermas fue el autor del libro intitulado El Pastor, que algunos antiguos contaron en el número de los libros canónicos. Así Orígenes. 15. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpiade.
1. Texto griego, que Olimpan y a Olimpas. Y a todos los santos, 2, que con ellos están. 2 hermanos y santos se llamaban los primeros cristianos por la unión y caridad, y por la santidad de vida que los distinguía de todos los otros. Santo Tomás. 16, saludaos unos a otros en ósculo santo. 1. Acostumbraban darse este ósculo en señal de paz y de amor al fin de la oración común. Mas habiendo degenerado en abuso esta costumbre, la Iglesia la redujo a besar solamente la señal de paz que se presenta en el sacrificio de la misa solemne a los que asisten a ella. Todas las iglesias de Cristo, 2, os saludan. 2. Todas las iglesias a la Iglesia que está en la capital del mundo. Teodoreto. 17, y ruégoos, hermanos, que observéis aquellos que causan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 1. Mas antes de concluir esta carta os encargo particularmente, que evitéis la compañía de ciertos espíritus inquietos que pretenden corromper la doctrina pura y sincera que habéis aprendido, causando escándalos y divisiones. 19, mas vuestra obediencia, 1, es manifiesta a todos. 1. La docilidad con que habéis abrazado el Evangelio. Por lo cual yo me gozo en vosotros. 2. Texto griego, gero une efe y min. Tengo contento de que me deis esta ocasión de vivir gozoso. Mas quiero que seáis sabios en el bien, y simples en el mal. 3. Como si dijera, no habéis de mostrar con estos embusteros y falsos apóstoles la misma docilidad que habéis tenido para escuchar a los predicadores del Evangelio, porque deseo que uséis de discernimiento y de prudencia para conocer lo que es bueno, y por lo que hace a lo malo no lo debéis ni aun siquiera conocer, como acaece a un niño sencillo e inocente. Simples en el mal, esto es, limpios de todo mal. 20, y el Dios de la paz quebrante, 1, presto a Satanás debajo de vuestros pies. 1. Texto griego, sintripsi, quebrantará. El Dios de la paz abata a vuestros pies, y os haga salir victoriosos de Satanás, que es el autor de estas divisiones y cismas. Presto en los primeros movimientos. 21, saludaos Timoteo, 1, mi coadjutor. 1 de los Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y de las 2 cartas que escribió San Pablo a Timoteo, se puede entender cuál fue el origen y educación de este santo, y después la eminencia de su virtud y piedad. 22, yo Tercio, 1, que he escrito esta carta. 1. El amanuense de San Pablo. 23, saludaos Cayo. 1. Es probable que este sea el mismo de quien se habla, primera a los Corintios 1, 14 que fue bautizado por San Pablo, y que Orígenes dice haber sido obispo de Tesalónica. El griego le nombra Gayo. Mi huésped. 2. En cuya casa estoy hospedado. Y toda la iglesia. 3. Y todos los fieles que se congregan en ella para sus ejercicios. Saludaos Erasto, tesorero, 4, de la ciudad. 4. Manuscrito, arquero. Texto griego, o economos, procurador o ecónomo. 25, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio. 1. En la creencia del Evangelio y de la doctrina de Jesucristo que os he enseñado en la serie de esta carta. Y la predicación de Jesucristo, según la manifestación del misterio. 2. De la vocación de los gentiles, y de la redención de todos los hombres. Escondido desde tiempos eternos. 3. Al común de los hombres, no habiendo sido revelado claramente en toda esta larga serie de años sino a los profetas, que lo anunciaron con alguna suerte de obscuridad. 26, el que ahora se ha descubierto. 1. Por una gracia particular ha sido descubierto enteramente en este tiempo en que vivimos. El griego, y por escrituras. Por escrituras de profetas. 2. Por la admirable correspondencia de todas las partes de este misterio, con los oráculos de los profetas. Según mandamiento del eterno Dios. 3, declarado a todas las gentes para obedecer a la fe. 3. En el tiempo en que Dios tenía ordenado que se declarase a todas las naciones, para que se convirtiesen, y abrazasen la fe de Jesucristo. 27, a Dios que es solo sabio. 1. Pues es la misma sabiduría, y la fuente de toda sabiduría.